La Iglesia Católica enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. La apostasía, es decir, el abandono de la verdadera fe, se extiende incluso dentro de la misma Iglesia. Doctrinas confusas, divisiones entre los fieles y un mundo cada vez más alejado de Dios nos hacen preguntar: ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Pero en medio de esta oscuridad hay una figura que se mantiene firme, una madre que no abandona a sus hijos, la Virgen María. Desde hace siglos, en distintas apariciones y mensajes proféticos, la Santísima Virgen ha advertido sobre estos tiempos de crisis, pero también ha prometido su intervención y su triunfo final. Hoy exploraremos qué dicen las profecías sobre su papel en la gran apostasía y por qué su presencia es más importante que nunca. ¿Será la Virgen María el último refugio de la verdadera fe? ¿Qué debemos hacer los católicos en estos tiempos? Acompáñanos en este análisis profundo sobre la Virgen María y su papel en la batalla espiritual de los últimos tiempos. Pero si te interesa este tema y quieres apoyar nuestro contenido, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Además, queremos escuchar tu opinión, así que déjanos un comentario aquí abajo. En la descripción te dejamos dos enlaces importantes. Uno para que te puedas unir a nuestro canal de WhatsApp para recibir contenido exclusivo y otro para hacerte patrocinador y ayudarnos a seguir difundiendo la verdad. Gracias por tu apoyo y ahora sí, comenzamos. La Santísima Virgen María ya nos advierte, como veremos a continuación, de los momentos difíciles que nos tocará vivir. Ella se hace eco de las palabras del Evangelio de San Mateo 24 del 10 al 12, donde se nos dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la primera carta a Timoteo 4:1 se nos dice también: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía de la que nos habla la Virgen María y las Escrituras es el abandono de la fe. Hoy en día, muchos han dejado de creer en la doctrina católica. Se promueven errores dentro de la Iglesia y la moral cristiana es atacada. La Virgen María ha advertido sobre esto en varias apariciones aprobadas por la Iglesia. En primer lugar, la Virgen de la Salette, Francia, 1846. En su mensaje a los pastorcitos, la Virgen María advirtió sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia y el papel que ella tendría en la lucha contra el mal. Dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, pero yo estaré con los fieles hasta el final. En segundo lugar, la Virgen de Fátima, Portugal, 1917. En la tercera parte del Secreto de Fátima se habla de una gran tribulación dentro de la Iglesia. Lucía dos Santos, vidente de Fátima, afirmó que la Virgen advirtió sobre una grave crisis de fe y la necesidad del rezo del rosario como arma espiritual. Dice la Virgen: al final, mi inmaculado corazón triunfará. En tercer lugar, la Virgen de Akita, Japón, 1973. En los mensajes dados a la hermana Agnes Sasawaba, la Virgen advierte sobre una crisis interna en la Iglesia. El demonio infiltrará la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, pero los que me sean fieles recibirán la protección especial de Dios. En cuarto lugar, San Luis María Griñón de Montfort. Este santo predijo que en los últimos tiempos María formaría un ejército de fieles. Serán los apóstoles de los últimos tiempos y llevarán en su corazón el fuego del amor divino y en su mano el estandarte de la Virgen María. En estos tiempos, ¿qué nos pide la Virgen? Primero, rezar el rosario. Es el arma más poderosa contra el mal. Segundo, consagrarse a su inmaculado corazón. Ella nos protegerá en medio de la confusión. Tercero, permanecer fieles a la doctrina verdadera. Aunque haya crisis, la verdad revelada nunca cambia. En cuarto lugar, practicar la penitencia y reparación para combatir la apostasía
es necesario ofrecer sacrificios. La Santísima Virgen es nuestra guía en la tormenta. No tengamos miedo, porque su inmaculado corazón triunfará. Debemos ser apóstoles de María y defender la verdadera fe. Una de las apariciones de la Santísima Virgen María que más información nos da sobre los tiempos presentes es la Virgen del Buen Suceso. Ella nos advierte que ya en el siglo XIX habrá un avance de la ciencia y la industria que hará olvidar a los hombres su deber de gratitud a Dios. Vendrá una época en la que la fe casi se extinguirá. La Virgen predice que la modernidad y el avance tecnológico llevarían a una crisis de fe, donde muchos se alejarían de Dios y pondrían su confianza solo en el progreso humano. Esto coincide con la expansión de ideologías ateas, materialistas y secularistas en el siglo XX, como el comunismo, el relativismo moral y el cientificismo. La Virgen del Buen Suceso también nos anuncia que esta apostasía llegará incluso hasta la corrupción en el clero y la infiltración en la Iglesia. Ella nos dice, en el siglo XX, Satanás reinará casi completamente por medio de las sectas masónicas. Estas se concentrarán principalmente en la infancia, para así mantener la corrupción generalizada. Aquí la Virgen predice la infiltración de la masonería dentro de la Iglesia y la sociedad, promoviendo la corrupción de la fe y la moral. También habla de un ataque especial contra los niños, algo que podemos ver hoy en día con la educación ideologizada, la corrupción de la inocencia y la desvalorización de la familia. Otra profecía clave dice: el clero secular se apartará del ideal sacerdotal y muchos sacerdotes se convertirán en indignos del altar. Se manifestará la corrupción en los conventos y en la jerarquía de la Iglesia. Aquí la Virgen predice que muchos sacerdotes y religiosos perderán la fe y traicionarán su misión, causando escándalo y debilitando la credibilidad de la Iglesia. Hoy en día vemos divisiones entre cardenales y obispos, interpretaciones ambiguas de la doctrina y un creciente abandono del sacerdocio. No te lo pierdas. Mañana publicaremos un vídeo en el que profundizaremos aún más en las apariciones de la Virgen del Buen Suceso y en los mensajes proféticos que nos dejó sobre la crisis de la Iglesia. Será un tema muy revelador que no querrás perderte. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en verlo. Déjanos tus comentarios y preguntas y comparte este vídeo con otros para que más personas conozcan estas profecías. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.